Bien, vamos a continuar con la clase 4 sobre los principios biomecánicos para fisiología articular. Ayer nos quedamos en este capítulo de conocer los tipos de articulaciones diartrósicas que existen en el cuerpo humano. Recordando que las articulaciones se dividen en diartrósicas, las que tienen movimiento, antiartrósicas, las que casi no se mueven, y tienen poco movimiento, y las sinartrosas, que definitivamente no se mueven para nada. Como ortopedistas nos vamos a enfocar más a las diartrósicas, y tenemos 6 tipos de ellas. Tenemos en primer lugar a las enartrosis. ¿Sí se acuerdan cuáles son las enartrósicas? ¿Qué figura tienen? ¿Qué figura geométrica? Una esfera. ¿Sí? Las condilias es el otro tipo. ¿Qué forma tienen? De polea. Bisagra. No, las condilias tienen forma de huevo o ¿sí? Un ovoide. Las trocleares son las que tienen formas de polea. Las trocoides o gíngulo, esas tienen forma de un eje y un aro, por decirlo así, que gira. Encía de montar y artrodia, son las 6 tipos. Ahorita vamos a ver cada una de ellas qué forma tienen, y de acuerdo a su forma es el plano de movimiento que tienen. Recordamos que los planos anatómicos son 3: el coronal o frontal, que divide un cuerpo en anterior y posterior, y en el plano coronal, ¿qué movimientos se dan articulares? Abducción y aducción se mueven en el plano coronal. Muy bien. En el plano sagital, que es el que divide un cuerpo en izquierdo y derecho, ¿qué movimientos se permiten ahí? En el sagital. Flexión y extensión, excelente. Y el plano transversal o axial, que divide el cuerpo en una parte superior y una inferior, ¿qué movimientos se permiten? Rotaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas articulaciones que tienen esas formas diferentes geométricas van a permitir moverse en ciertos límites del espacio. Entonces empezamos con las enartrósicas. Las enartrósicas tienen forma pues de balón y una esfera, y al ser tienen tridimensionalidad redonda, pues giran en los 3 planos del espacio que acabamos de mencionar. Entonces tienen movimiento de la articulación, que sean de ese tipo van a tener movimiento del plano coronal en abducción y aducción, en el plano sagital en flexión y extensión, y en el transversal rotaciones. Solo tenemos 2 articulaciones en todo el cuerpo humano, bueno, serían 4, son una derecha y una izquierda, pero son anatómicamente son 2 pares. Dos pares, que es la articulación glenohumeral y la coxofemoral. Exacto, son enartrósicas esas. Y al poderse mover en los 3 planos del espacio, entonces tienen un movimiento extra. No solo tienen 6 movimientos, sino que tienen un 7º que se llama circunducción. El movimiento de circunducción es un movimiento, por ejemplo, en el brazo que utilizamos cuando lavamos crawl, ¿sí? Entonces, imagínense el eje de mi hombro o de la cadera, que dividiéramos cuadrantes alrededor de ella. Tendríamos unos cuadrantes superiores, unos inferiores, unos anteriores y unos posteriores, unos laterales y mediales. En general tendríamos 8 cuadrantes que estarían rodeando el eje. Entonces, en la circunducción, la extremidad se puede desplazar arriba, abajo, medial, lateral y adelante y atrás. Ese es un movimiento de circunducción, por ser enartrósicas. Entonces, las únicas que tienen circunducción completa son las enartrósicas, porque vamos a ver que otras asemejan una circunducción, pero muy especial. Tenemos las colmillas, que tienen forma así de un huevo, ¿sí? Y tienen forma ovoide, y giran bien en solo 2 planos del espacio, solo en 2, no en los 3 como una esfera. Es por eso que un balón de fútbol americano no rodaría muy bien. Podemos rodarlo en uno de sus ejes o hacerlo rotar, pero si lo quisiéramos rodar como pelota, pues no avanzaría bien. Entonces, ¿dónde tenemos ejemplos de articulaciones condillas? Hay más en el cuerpo humano. ¿No has escuchado las fracturas de niño, fractura de cóndilo umbral? Ahí hay un cóndilo. ¿Esa con qué se articula? Es el húmero con la cabeza del radio. Ahí hay una. ¿Dónde más? Las rodillas. Ajá,
la articulación fémoro-tibial, pero ahí hay dos, porque hay dos cóndilos, entonces ahí es bicondilia, pero es condilia. Muy bien. ¿Dónde más hay? Dice Tony, metacarpofalángicas, excelente, y entonces también en las metatarsofalángicas. Entonces, decimos que tienen dos movimientos claramente. Por ejemplo, si es dos dedos, flexión y extensión, ¿no? Y abducción y aducción, ahí están sus dos movimientos, ¿no? Decimos que en el húmero con el radio es condilia. ¿Qué movimiento permite? Flexión y extensión, y que el radio rote para que dé la cronosupinación, pero eso es tomando en cuenta todo el antebrazo. En la rodilla, ¿qué movimientos permite? Flexión y extensión. ¿Y qué más? ¿Sí rota la rodilla? Sí. ¿Sí rota esta zona? ¿Sí o no? Aquí se está una división de opiniones. La rodilla rota, pero en extensión no. Cuando veamos el tema de rodilla veremos que solo si está flexionada, sí hay cierta rotación de la rodilla, pero debe estar flexionada, porque si está en extensión se bloquea. Lo vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Este movimiento será una circunducción que se da en el dedo. Pasa por los 8 cuadrados que hay. No, hay una circunducción cónica. Es una circunducción cónica que tienen estas condilias, pero no es una circunducción completa como en las anacrósicas. ¿Sí? Tenemos luego las trocleares, que tienen forma de polea. Estas solo van a trabajar en un plano del espacio, no pueden trabajar en más. Y generalmente todas anatómicamente están ubicadas en el plano sagital. Estas van a tener dos movimientos de flexión y extensión. ¿Dónde tenemos en el cuerpo humano trocleares? ¿Pero qué parte de articulación del codo? La húmero cubital es una troclea. De hecho, está la troclea humeral, se llama, ¿verdad? Entonces, por eso el cúbito solamente flexiona y extiende. Él no puede rotar como el radio. ¿Sí? ¿Dónde más hay otra troclea en el cuerpo humano? En la rodilla, a nivel fémoro-patelar. La fémoro-patelar, cuando la rótula entra en el surco intercondilo, es como una troclea, un canal, y la cuerda que se desliza. Entonces la fémoro-patelar es troclea. Y funcionalmente la articulación tibio-peroneo astragalina del tobillo también es troclear. Unos pueden decir, pero entonces el tobillo, la inversión y eversión no se da en la tibia astragalina. Esa se da en la subastragalina. ¿Sí? Luego tenemos las trocoides, que es un pivote con un aro que lo permite girar. También solo se puede mover en un plano del espacio. ¿En qué plano se va a mover? Siempre en el transversal, ¿no? Las trocoides, para hacer rotaciones. ¿Dónde tenemos articulaciones de tipo trocoide? La atlanto-odontoidea, C1 con C2. ¿Dónde más? Tenemos adelante la atlanto-absidiana. No tenemos en muchos lugares. ¿El esfenoides? ¿El cuál? Los esfenoides. ¿Esfenoides? ¿En la cara? Sí. No se nos mueve. Donde tenemos es también en la radio cubital proximal, a través del anillo, el ligamento anular, actúa como ese aro, y ahí se da la rotación. Y también a nivel de la radio cubital distal es una trocoide. Además en esos lugares tenemos. Luego tenemos la encía de montar. Esta es una figura curiosa porque es contradictoria. Si la vemos de lado, una silla de montar, diríamos que es cóncava, ¿verdad? Pero si la vemos de frente, vamos a ver que es convexa. Es una misma figura, es cóncava y convexa a la vez, ¿no? ¿Sí entienden por qué? De lado es totalmente cóncava, pero si lo vemos de frente vemos que es convexa. Entonces dentro de la misma figura existen las dos propiedades antagónicas.
Esto hace que la articulación trabaje en dos planos. Y el ejemplo donde tenemos una silla de montar es la esternoclavicular. Por eso podemos elevarla, descender la clavícula, llevarla hacia adelante o hacia atrás. Y también una circunducción cónica de alguna manera en la silla de montar. El otro, ¿dónde más tenemos una silla de montar? Solo tenemos en la esternoclavicular. ¿Y en dónde más? ¿Sí se acuerdan? Está en la mano y es lo que hizo que el Homo erectus se transformara en Homo habilis. ¿Sí? La trapezo metacarpal, o sea, donde es el huesecillo del carpo, del trapecio, con el metacarpo, ahí es sencilla de montar. Y por eso el metacarpo, el primer metacarpo, podemos flexionarlo, abducirlo, aducirlo y flexionarlo, extenderlo y hacer una circunducción cónica. Y eso le permite la oposición al dedo. El resto de las articulaciones diartrósicas serán planas o artrodias como una pila de libros. Esto solo va a permitir un plano de movimiento. ¿En qué plano? No es sagital como la troclear necesariamente, no es transversal como las artrodias, depende cómo estén acomodadas esas carillas articulares, es en el plano donde se mueven por deslizamiento. ¿Explico? Entonces, son como libros afilados y se van a desplazar por desplazamiento en un solo plano. ¿Dónde tenemos? Pues entre los huesecitos del carpo, entre el carpo con el metacarpo, en los huesos del tarso con el metatarso. También las facetas articulares de la columna son artroides y se mueven por deslizamiento. ¿Dónde se van a mover? ¿O en qué plano? Pues depende cómo esté ubicada las carillas articulares. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Creo que ya es poco. Vamos a continuar con el tema de cadera.